Vamos a hablar un poquito sobre la leyenda negra que tiene Isabel I de Castilla, ¿vale? Isabel la Católica. Y es que quiero centrarnos en una leyenda negra, que encima es una leyenda negra que es muy british. Es que esta leyenda negra estoy seguro que la han inventado los british, porque es una leyenda negra que encima de todo tergiversa un acontecimiento histórico. Vamos a ver, ya sabéis que la mayor parte de las leyendas negras, bueno, voy a hablar del mal olor de Isabel la Católica, ¿vale? Pero bueno, es que primero soy un lío, se llama en YouTube, que voy tranquilamente. Bueno, voy a hablar de la leyenda negra que dice que Isabel la Católica no se lavaba y encima de todo que le ponía los cuernos a Fernando el Católico, cuando es justo todo lo contrario. Y ahora os voy a explicar por qué. Pero bueno, mira, que es que una leyenda, las leyendas negras normalmente nunca tienen un origen, ¿vale? O es un invento que en algún momento surge, es para hacer daño. Pero es que en este caso es una mala interpretación de la historia. Encima, que los que crearon la leyenda negra de la suciedad de Isabel la Católica se basan en unos datos que son totalmente erróneos y ocurrieron los hechos 100 años después de lo que os voy a contar, ¿vale? Pero bueno, es verdad que una de las leyendas negras más extendidas sobre Isabel la Católica es que era bastante sucia, que se duchaba poco, pero es que incluso dicen que llevaba un cinturón de castidad, que eso porque dicen que le ponía los cuernos a Fernando el Católico cada vez que podía. Por cierto, no se suelen separar mucho, y que independientemente de eso, que decían que llevaba un cinturón de castidad y que eso encima de todo era totalmente antihigiénico. Pues ya os he contado más de una vez que los cinturones de castidad no existieron, ¿de acuerdo? Es todo una mentira, es todo también una falacia del siglo XVIII, ahí el romanticismo ahí lo inventó. Pero bueno, la cosa es que vamos a centrarnos primero en la leyenda negra de su suciedad. Mira, vamos a ver, muchísima gente da por hecho que Isabel la Católica era sucia. Era sucia, que se lavaba poco, que se duchaba poco, pero es que encima de todo dicen que estuvo 3 años sin cambiarse de camiseta, sin cambiarse de camiseta interior, evidentemente, porque supuestamente había hecho una promesa que dijo que hasta que el reino nazarí de Granada no cayera en manos de los reyes católicos, pues estaría sin cambiarse de camiseta. Y dicen que estuvo 3 años desde el momento en el que hizo la promesa hasta que ocurrió. Imagináis 3 años cambiándose sin camiseta. Vamos, que se lo hubieran tenido que quitar ahí con una espátula medieval. Pero nada de eso, eso es un invento, eso es un invento total y absolutamente falso. Pero es que lo peor de todo es que la leyenda negra se gesta en torno a ella basándose en eso, en que estuvo 3 años sin cambiarse de camiseta porque lo había prometido para la toma de Granada. Pero lo mejor de todo, y aquí es donde yo digo que los que inventaron la leyenda negra, que imagino, que no lo sé seguro, ¿vale? Pero yo imagino que sean los británicos, los british, ahí con su british lomo, es porque esta frase viene de otro contexto. Y el contexto lo dijo, la frase esta, la dijo su tataranieta y pronunció algo parecido. Es decir, estamos hablando de que por la tataranieta de Isabel la Católica, que es Isabel Clara Eugenia, que es hija de Felipe II, de su nieto Felipe II, pues se gestó, de su nieto no, de su bisnieto Felipe II. Felipe II es hijo de Carlos I y es nieto, por lo tanto, de Juana I de Castilla, y Juana I de Castilla es hija de Isabel la Católica, por lo tanto, su bisnieto. Bueno, que voy muy rápido y eso que es un vídeo de YouTube y me lío. La cosa es que Isabel Clara Eugenia es hija de Felipe II y era gobernadora de los Países Bajos en el año 1601 y dijo, las crónicas dicen que en un momento dado de decir hay que defender el sitio, la ciudad de Ostende al máximo, dijo que no se cambiaría de camiseta mientras que durara el sitio de Ostende. Y ese sitio es el sitio cuando bélicamente, cuando sitias una ciudad, es que la acorralas, ¿vale? Para que la ciudad se asfixie, pierda sus recursos y caiga en manos de los enemigos. Bueno, pues la cosa es que me digo que el sitio de Ostende llegó a durar 3 años, ¿vale? Es decir, ahí es donde surge la historia. Por cierto, la nieta, la bisnieta, no estuvo 3 años sin cambiarse de camiseta. Simplemente fue una afirmación simbólica, ¿vale? Es decir, nadie en su sano juicio está 3 años sin cambiarse de camiseta por mantener una ciudad, ¿vale? Es decir, en ningún momento la tataranieta estuvo sin cambiarse de camiseta. Bueno, pues ya se la achacan a Isabel la Católica y ya desde ese momento Isabel la Católica era sucia, era, no quiero decir la palabra guarreta, pero no se duchaba. Vamos a ver, es decir, imaginad de dónde nació, de qué tergiversación nace ese falso mito. Ahora bien, vamos a ver. La gente en esa época, en la época de los Reyes Católicos,
se duchaba, vamos a ver, no se duchaban como nos podemos duchar nosotros ahora. No es que fueran guarretes en general, sino que es que no había los medios que tenemos ahora. No teníamos un grifo para ducharte, que tú decías, venga, vale, voy a ducharme, cojo el agua caliente. La cosa no funcionaba así, ¿vale? Pero eso sí, ellos sí que tenían pues sus palanganas, sí que tenían sus cosas para hacerse ahí, lavar el gato, ahí todas las mañanas se lavaban la cara, de vez en cuando pues se lavaban un poco más, tenían una especie de bañeras que llenaban. Era bastante más incómodo, claro, no nos vamos a engañar, pero los reyes, y en este caso Isabel la Católica, de hecho, hay crónicas que afirman justo lo contrario, que era bastante pulcra, de hecho la definen bastante pulcra e higiénica con el lavado y con la higiene personal. Así que, imaginaos, la leyenda negra es justo al revés, en este caso sería leyenda blanca. ¿Por qué? Porque es que hay crónicas que dicen que no, que se lavaba bastante, incluso mucho más de la gente que se lavaba en esa época. Ahora bien, también es verdad, por ejemplo, para que veáis que era limpia, y que se dedicaba, era una mujer de su casa, tenía su castillico ahí bien en condiciones, es que una de las cosas que los reyes católicos, en este caso Isabel la Católica, prestaba mucha atención, era a los olores en las alcobas, ¿vale? ¿Por qué? Porque decía que las alcobas tenían que oler bien. Yo no sé, esa alcoba se olía, una alcoba de esa época ahí, yo sé, yo es que los castillos los veo, a mí me da la sensación de que tienen pinta zorruno, no sé por qué, pero eso es cosa mía. Bueno, la cosa es que dicen que Isabel la Católica solía poner hojas aromáticas e incienso dentro de los braseros que calentaban las estancias. Imaginaos el frío que hacía allí dentro, ¿vale? Bueno, pues dicen que en los braseros, que en cada estancia había un brasero, por lo menos en las estancias principales, pues ella ponía allí hierbas aromáticas, hojas aromáticas e incienso para que eso oliera bien. Así que imaginaos que estamos hablando justo de lo contrario, que se preocupaba mucho porque no se oliera a zorruno ahí dentro del castillo y que es que en la época medieval tenía que haber un olor a zorruno. Bueno, ya os conté que lo que dicen que realmente a lo que olía en la época medieval no era a zorruno, sino que era a leña, era a humo. Pero bueno, eso ya lo subí en otro vídeo. Vamos, y ya con esto acabo, que ya llevo casi 7 minutos, que me encanta hacer estos vídeos ahora largos. Voy a hablaros del cinturón de castidad. Ya os he dicho más de una vez en mis canales de TikTok e Instagram, no sé aquí en YouTube, lo he contado alguna vez, y si no lo cuento ahora, que los cinturones de castidad realmente no existieron, que es un invento del siglo XIX, ¿vale? Es un invento donde que cuando empezaron a mirar la época, los románticos empezaron a mirar el pasado, bueno, empezaron a decir que la Inquisición tenía unos métodos de tortura, que también había unos métodos de vigilancia de los maridos, y se inventaron los cinturones de castidad. No hay ningún cinturón de castidad de esa época, ni referencia al cinturón de castidad. Pero es que lo mejor de todo es que ya no es que ella no llevara cinturón de castidad porque no existían, sino que ella se cuidaba mucho de serle fiel a Fernando el Católico y sobre todo le importaba muchísimo a Isabel la Católica el qué dirán. De hecho, mira si le importaba mucho el qué dirán, que de siempre se ha dicho que la cama de Isabel la Católica era una cama multitudinaria, pero no porque hicieran actividades sexuales ni que hubiera ahí que era una cama multitudinaria porque pasaban por allí todos los nobles de Castilla. No, eso no lo he dicho yo, ¿vale? Ni tampoco lo dicen las crónicas, sino que como Isabel la Católica cuidaba mucho su imagen de ser una mujer honesta, de ser una mujer casta, de ser una mujer pura, de ser Isabel la Católica, siempre dormía acompañada. Primero la acompañaban sus damas, más tarde sus hijas, ¿vale? ¿Por qué? Para que siempre hubiera alguien en la alcoba de ella para evitar el murmullo de las posibles infidelidades en ausencia de Fernando el Católico. Es decir, imaginaos, ¿y esto por qué? Isabel la Católica no se podía permitir el lujo de que absolutamente nadie en la corte dudara de ser madre de una Beltraneja. ¿Qué significa ser madre de una Beltraneja? Bueno, ya sabéis que su supuesta sobrinacha, que era Juana la Beltraneja, que no era hija decían que no era hija de su hermano Enrique IV, que era una hija no reconocida, que por eso Isabel la Católica tenía sus derechos a trono. Bueno, todo eso, ¿vale? Que eso lo contaré si quieren en otro vídeo. Bueno, ella no se podía permitir el lujo que dijeran que ella le estaba poniendo los cuernos a Fernando el Católico y que tenía hijos como su sobrinacha, su sobrina que no era sobrina dentro del matrimonio, que no era sobrina dentro del matrimonio, no, sino que no era hija de su hermano, que no era sobrina de ella, pues que ella no podía tener que existiera ningún tipo de duda sobre una supuesta infidelidad a Fernando el Católico. Así que, si os dais cuenta, la historia, la leyenda negra de Isabel la Católica de que era infiel, de que llevaba cinturón de castidad y de que echaba peste, es total, absolutamente falsa, pero es que es justo al revés, que es justo todo lo contrario, que ni echaba peste, cuidaba mucho su higiene y encima de todo cuidaba muchísimo que no pensara nadie que le era infiel a Fernando el Católico. Así que
un poquito de leyenda negra sobre Isabel la Católica, que ya no es leyenda negra, es leyenda blanca.